Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva sesión de nuestro curso de Geotecnia. El día de hoy seguiremos hablando de flujos en suelo. Vamos a nuevamente revisar algunos conceptos que vimos en la sesión anterior para hacer la conexión con lo que venimos viendo y vamos a empezar a conversar algunos detalles relativos a qué es lo que significa esta ley de Darcy, qué es lo que significa la velocidad del agua en un medio poroso, como los suelos, y finalmente vamos a ir viendo algunos detalles respecto a qué es lo que pasa cuando tenemos diferentes cuerpos de suelo y tenemos diferentes direcciones de escurrimiento. ¿Ya? Entonces, ahí llegaron algunos colegas y ahí está, Clemente, Fluman y Jaime llegaron, se acaban de incorporar. Y entonces, retomando con lo que habíamos visto el día de ayer. Nos cambiamos de página y nosotros habíamos visto, ¿cierto? Esta es una muy buena figura que hizo hace algunos años el profe Pastén, ¿cierto? Y él gentilmente me la prestó. Y aquí, si queremos ver el análisis en flujo ascendente, lo que tenemos que ver, ¿cierto?, es los diferentes puntos críticos que hay en, en este sistema, ¿cierto? Llegó Javi. Entonces, cambiamos de página nuevamente y empezamos. ¿Cuál es el análisis acá? Lo primero es que necesitamos elegir un punto fijo para definir referencia. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con el Bernoulli. El Bernoulli implica la definición de lo que es un potencial, ¿cierto? Energía. Por lo tanto, necesitamos un punto referencial fijo a partir del cual podamos tomar todos nuestros valores referenciales. ¿Ya? Esa línea la vamos a tomar acá, ¿cierto? Nos queda bastante sencillo. Por otra parte, tenemos un flujo. Aquí algunos comentarios con respecto a los flujos que van en línea con lo que venimos viendo de sesiones anteriores. Y es que acá usted ve una fuente de agua. ¿Ya? Hay una fuente de agua que está entrando a ese sistema y lo está haciendo de manera continua. ¿Ya? Y eso es un supuesto importante. ¿Por qué? Porque con Marcelo, ¿ya?, en una de las auxiliares que vamos a tener con Marcelo, vamos a revisar de que existen permeámetros, ensayos de permeámetros que son de carga variable y carga constante. ¿Ya? Vamos a revisar los detalles que involucran la realización de ensayos en ese tipo de permeámetro. ¿Ya? Y en este caso en particular, el permeámetro con el cual estamos funcionando es un permeámetro de carga constante. Eso quiere decir de que el agua está entrando de manera continua en este sistema. ¿Ya? Eso quiere decir que el nivel, en este caso, este nivel que medido desde acá, desde la línea cero que definimos, el nivel que está en este punto, ¿ya?, no cambia, es L más delta H, ¿cierto? Siempre ese punto se encuentra así, por lo tanto, existe una fuente, ¿cierto? Porque como esto es un flujo descendente que además pasa por una masa de suelo, ¿ya?, el material que va fluyendo se va también reponiendo en la entrada, ¿ya? Y ese es un supuesto importante y es un supuesto fuerte que hay que hacer al momento de realizar estos ejercicios, ¿ya? Entonces, borrando algunas de las pintitas que tenemos ahí, lo que tenemos es que acá tenemos un punto A, tenemos un punto B y acá tenemos un punto C, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros saber? Nosotros necesitamos entender qué es lo que pasa energéticamente con este flujo. Y eso nos implica calcular los Bernoulli, ¿ya? Y repetimos los análisis de la sesión anterior. El Bernoulli en A, la velocidad en al cuadrado partido por 2G más P sub A partido por gamma del agua más Z sub A. Nosotros ya sabemos que las velocidades al cuadrado las podemos ignorar, despreciar, y esto se hace muy cercano a cero. La presión atmosférica, ¿cierto?, es nuestro valor referencial. Llegó Juan Romero. Es nuestro valor referencial. Por lo tanto, ¿cierto?, esto también se impone como cero,
¿sí? Se impone, ahí se impone 0. Y el ZA es nada más ni nada menos que L más delta H. Por lo tanto, el Bernoulli en A vale delta más L más delta H. El Bernoulli en B, ¿cierto? Vale la velocidad en B. Perdón, algo pasó. ¿Siguen viendo la pantalla? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces el Bernoulli en B queda la velocidad al cuadrado en B partido por 2G más la presión en B partido por gamma del agua, queda así, más el Z en B. La velocidad, ¿cierto? Se desprecia ese término. Y esto queda simplemente el P sub B, ¿cierto? Nosotros no sabemos cuánto vale la presión en B. ¿Sí? Es parte de la incógnita de nuestro problema. ¿Sí? Entonces, nosotros, pero sí sabemos que es la presión de poro en ese punto. Por lo tanto, esto queda U sub B partido por gamma del agua. Y esto nosotros sabemos que esto es 0 porque estamos justamente en el punto de referencia, ¿cierto? En el nivel de referencia 0. El Bernoulli en C es B sub C al cuadrado partido por 2G más P sub C partido por gamma del agua más Z en C. Este se aproxima a 0, este vale L y este vale 0, ¿cierto? Porque está expuesto, es superficie libre. Por lo tanto, la profundidad en este caso, o sea, el Bernoulli en ese punto vale L. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que podemos afirmar? Y aquí es donde vienen las consideraciones importantes. ¿Ya? Recuerden de que donde no hay suelo, el Bernoulli se conserva. Por lo tanto, la igualación de Bernoulli solamente puede ser entre el punto A y el punto B. Por lo tanto, el Bernoulli en A es igual al Bernoulli en B, lo que implica que L más delta H es igual a U sub B partido por gamma del agua. Y por lo tanto, el U sub B vale gamma del agua, factor de L más delta H. Y aquí es donde lo que hablábamos el otro día. Fíjense que este término, si esto estuviera sin flujo, ¿cierto? Si las dos alturas, si esto no hubiera flujo acá, ¿sí? Aquí la presión sería solamente gamma del agua, la presión de poro sería gamma del agua por L. Sin embargo, aquí aparece un término delta H. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que podemos empezar a inferir de que cuando existen flujos, las presiones de poro eventualmente son diferentes a las presiones que existen bajo un régimen hidrostático. Y eso es importante tenerlo presente. ¿Sí? Es muy evidente en función de cómo vamos presentando los contenidos y cómo vamos avanzando con nuestro aprendizaje. ¿Sí? Pero también es importante hacer inmediatamente los puntos respecto a esto. ¿Ya? Esto es fundamental. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el Bernoulli en C, ¿cierto? El Bernoulli en C vale L. Por otra parte, fíjese el Bernoulli en B. El Bernoulli en B dice U sub B partido por gamma del agua. Por lo tanto, ¿cuánto vale el Bernoulli en B? El Bernoulli en B vale simplemente, ¿cierto? L más delta H. Entonces, súper importante eso que lo tengamos presente. ¿Sí? Entonces, desde una perspectiva tensional, ¿qué es lo que pasa? Desde una perspectiva tensional, nosotros sabemos que si queremos evaluar las tensiones efectivas nosotros lo podemos evaluar en todos estos puntos. ¿Sí? Ahora, fíjese que si usted quiere evaluar las tensiones efectivas en ese punto, usted necesita, ¿cierto?, las presiones de poro.
Y ya vimos acá que para determinar las presiones de poro, el manejar los Bernoulli es bastante importante. Por lo tanto, ¿qué es lo más importante dentro del contexto que estamos presentando? No solamente saber identificar los Bernoulli, no solamente saber qué es lo que pasa en los distintos puntos críticos de los sistemas que estamos evaluando, sino que ver qué es lo que pasa con la variación dentro del sistema mismo que está induciendo la pérdida. Aquí existe un suelo que está induciendo pérdidas energéticas en el flujo que está atravesando este material, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros queremos ver bien, evaluar bien qué es lo que pasa con las presiones de poro dentro de este sistema, ¿cierto? Es muy importante que también entendamos qué es lo que pasa con la variación de energía dentro del sistema. Y por ahora nosotros solamente tenemos información de lo que pasa en este punto, en este punto y en este punto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense que acá nosotros lo que podemos hacer es que, repitiendo el análisis que habíamos visto ayer, ¿sí?, hacer un análisis de qué es lo que pasa para cada una de las energías involucradas en el análisis de estos sistemas, ¿sí? Nosotros tenemos que el Bernoulli está dado por la altura de velocidad, la altura de presión y la altura geométrica. Sin embargo, la altura de velocidad es inexistente, ¿no? ¿Por qué? Porque despreciamos esos términos al cuadrado, ¿ya? No aporta mucho. Por lo tanto, esto es plano. Entre este punto y este punto tenemos, ¿cierto? Si acá dibujamos lo que es la energía, y acá lo que es la altura geométrica, ¿ya? Para ser bien explícito. Altura geométrica, lo que tenemos es que la altura de velocidad, ¿sí?, esta es la altura de velocidad, esto es 0, ¿sí? 0, se ignora. ¿Qué es lo que pasa con la altura de presión? Fijémonos en el punto C. En el punto C, la altura de presión vale L, ¿cierto? El Bernoulli vale L, ¿sí? Por lo tanto, la altura de presión en ese punto vale que está a una altura L, ¿no? Entonces, esto... Y, perdón, aquí altura de presión, no, pues no es el Bernoulli, es el altura, estamos viendo por separado, ¿no? Después los vamos a juntar. Entonces, acá en el punto C, la altura de presión es 0. Por lo tanto, esto está acá. ¿Sí? ¿Cuánto vale la altura de presión en el punto B? La altura de presión en el punto B vale, ¿cierto? Vale lo que es, vale el U sub B partido por gamma, y el U sub B es gamma del agua factor de L más delta H. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Que el U sub B partido por gamma queda simplemente L más delta H, ¿sí? Y eso se va, este punto, perdón, me equivoqué ahí. Este punto se va acá, ¿sí? Ahora, como estamos asumiendo que las velocidades son tan bajas, porque estamos trabajando, tomando el supuesto fuerte de que esto es un régimen laminar permanente, ¿cierto? Donde hay un nivel que se mantiene, ¿ya? Vamos a asumir de que esos dos puntos, ¿sí?, se unen linealmente. ¿Sí? Y esta es la altura de presión. Y la altura geométrica, ¿qué es lo que pasa con la altura geométrica? La altura geométrica
si ustedes se fijan, la altura geométrica en el punto B vale 0. Y en el punto C, la altura geométrica vale L. Nosotros además sabemos que esto es L más delta H, ¿cierto? Por lo tanto, la altura geométrica tiene que llegar a un punto que está por acá. Y esta es la altura geométrica. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, ¿sí?, todo el análisis energético del flujo, ustedes lo pueden estimar en cualquier nivel de la masa de suelo con la cual estamos trabajando, porque nosotros conocemos los puntos extremos y asumimos que en vista de que el régimen es permanente, ¿cierto?, y que además es laminar, estamos asumiendo que las diferencias de energía observadas son lineales. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que ustedes tienen, por otra parte, que el Bernoulli, si bien es b cuadrado partido por 2g más p partido por gamma más z, y ustedes saben que esto se va a 0, ustedes tienen que en el fondo, ¿sí?, el Bernoulli, la energía total, va a estar dada por la suma de estas rectas. Y lo que la suma de estas rectas da en el fondo es esta recta que está ahí, ¿sí?, donde en este punto de acá, ¿sí?, nosotros podemos, en verdad, hagámoslo en rojo para que converse con ese punto que está ahí, es L. Por lo tanto, este que está acá es delta H. ¿Ya? A ver, vamos a hacerlo un poquito más claro para no inducir confusiones. Vamos a dejarlo ahí, L más delta H, y acá vamos a dibujar el delta H, para no confundir a nadie. ¿Ya? Ahí está el delta H. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si ustedes quieren estimar las presiones de poros en cualquier punto, ¿sí?, el sigma efectivo es igual al sigma total menos las presiones de poro. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que hacer simplemente? Lo que tienen que hacer, ustedes saben que las presiones de poro, perdón, las tensiones totales están dadas por el gamma saturado del material por, ¿cierto?, por la profundidad, ¿sí?, menos la presión de poros, y esto en una altura Z. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hacer estos análisis energéticos. En función de las alturas donde se encuentra esto, hacen los análisis energéticos que hayan. Ustedes tienen que, ¿cierto?, tienen que imponer qué es lo que pasa con las condiciones. Donde no hay suelo, el Bernoulli se conserva. Donde existe suelo, existe pérdida de energía. Y que esas pérdidas de energía a través de la masa de suelo van a ser lineales. ¿Sí? Todos esos supuestos tienen que estar muy claros a la hora de hacer los problemas, ¿ya? Y de esa manera es como ustedes pueden determinar estas tensiones efectivas, ¿sí? Nosotros eso ya lo hicimos ayer, y al momento de querer evaluar qué es lo que pasa con la tensión efectiva en este nivel, ¿cierto?, en este nivel, en el nivel de referencia, obtuvimos que la expresión para la tensión efectiva en ese punto está dado por esa expresión de ahí, ¿sí? Así como ustedes pueden obtener esa expresión para el fondo, ustedes lo pueden hacer para cualquier altura que ustedes determinen, ¿sí? Nosotros aquí lo estamos haciendo en el fondo porque obviamente eventualmente podría ser la condición más desfavorable, ¿ya? Entonces, aquí hicimos un punto que se los dejé escrito y que lo leímos ayer, lo volvemos a repetir ahora.
que dice, los suelos en general no resisten tracciones. En este contexto, las condiciones para que un suelo pueda estar de manera estable son tales que la condición de tensión efectiva nula aparece como la condición límite para este sistema. ¿Ya? Y esto es muy importante en, por ejemplo, sistemas de excavación. ¿Ya? Entonces, tenemos una expresión para la tensión efectiva. Esta expresión, para este caso particular, es al fondo del permeámetro, ¿ya? Pero ustedes pueden tener esa expresión para la tensión efectiva en cualquier profundidad, ¿ya? Nosotros ahora lo que hacemos es que imponemos una condición de tensión nula. ¿Qué es lo que pasa cuando hay tensión nula? Que en el fondo, tensión efectiva nula, entendiendo que la tensión efectiva es una representación de lo que pasa a nivel de contacto entre las partículas, lo que queremos decir es que las partículas están enfrentando una situación tal que están muy cercanas al despegue, lo que eventualmente despegue entre ellas. Por lo tanto, estaríamos pensando en que las partículas de agua, perdón, las partículas de sólido, de suelo, podrían estar perfectamente flotando en un medio acuoso, ¿ya? Y presentamos algunos ejemplos el día de ayer con respecto a eso, ¿sí? Y también conversamos sobre las condiciones, ¿cierto? Que en este caso vendría siendo por lo que se conoce como gradiente crítico, ¿sí? Que produce esta condición de ebullición del suelo, ¿ya? Ebullición del suelo, que puede ser un régimen continuo de tensiones que se puede dar en un suelo, generando, por ejemplo, arena movediza. ¿Ya? Esto es muy cercano a lo que también presentamos el día de ayer, de lo que es la licuefacción. Obviamente que la licuefacción tiene muchos más detalles, pero que en el contexto de lo que es la presentación del fenómeno de ebullición, ¿ya? El fenómeno de licuefacción que presentamos el día de ayer anda bastante bien. Entonces tenemos una definición de gradiente crítico, ¿sí? De gradiente crítico, y ya tenemos algunas definiciones con las cuales ya hemos estado trabajando bastante, que son tanto el gradiente, ¿sí? Definición de, aquí vamos a ponerle definición de gradiente, ¿sí? Y definición del gradiente hidráulico, hidráulico crítico, ¿ya? Entonces, con esto, nosotros podemos hablar de lo que también son las fuerzas de filtración. Y las fuerzas de filtración son fuerzas diferentes a la hidrostática, ¿ya? En particular, lo que se presenta acá son las fuerzas de un flujo ascendente, ¿cierto? En el cual nosotros, ¿qué es lo que observamos? Si nosotros sabemos que la hidrostática está dado por esa expresión, ¿cierto? L por gamma del agua, ¿cierto? La profundidad por gamma del agua. No hay flujo, esa es la expresión para la tensión, ¿cierto? O fuerza hidrostática, ¿ya? Entonces, si nos fijamos bien en esta expresión y en esta, lo que observamos es que la fuerza de filtración está dada por la fuerza que se puede generar producto del escurrimiento menos la condición inicial o condición de no flujo, ¿cierto? Que podría eventualmente tener ese sistema. Por lo tanto, ahí es donde se habla de lo que es la fuerza de filtración, ¿ya? Fuerza de filtración. Y es lo que entendemos como el exceso por sobre la hidrostática, ¿ya? Y ahí es donde empieza a aparecer un concepto que en esta última parte del curso va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una masa de suelo que está en condición hidrostática de manera tal que no hay flujo, existen fuerzas, ¿cierto? Existen fuerzas, pero esas son fuerzas hidrostáticas. Gamma, ¿cierto? Gamma del agua por L. El suelo no fluye, perdón, el agua no fluye, ¿cierto? Condición hidrostática. Es súper importante tener eso presente, ¿ya? ¿Por qué? Porque si por alguna razón, ¿ya? Que las vamos a detallar más adelante, por alguna razón, lo que ocurre es que las presiones de poros difieren de la hidrostática, ya sea menores o ya sea mayores,
lo que va a tender el sistema es siempre a volver a la hidrostática. ¿Ya? El suelo siempre va a querer volver a la hidrostática. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si tenemos un sistema hidrostático en el cual no hay flujo y empiezan a suceder situaciones que cambian esa condición tal que se empieza a generar flujo, eso implica que existen fuerzas por sobre la hidrostática y que eventualmente esas fuerzas por sobre la hidrostática van a querer volver a la hidrostática. Por lo tanto, considere esto, si estamos presentando de esta manera esa situación, esto implica que si nosotros tenemos una condición tal en que medimos las presiones de poros y las presiones de poros están muy por sobre o simplemente por sobre la hidrostática, nosotros vamos a poder inferir dos cosas. Primero, que hay flujo. ¿Ya? Y lo segundo es que ese sistema va a buscar siempre tratar de volver a la hidrostática, salvo que no se pueda, ¿no? Salvo que haya una diferencia constante de energías que siempre esté induciendo ese flujo. ¿Ya? Entonces, sumamente es importante de entender muy bien la diferencia entre una fuerza de filtración y una fuerza hidrostática, ¿ya? Producto de la presencia de agua, con o sin escurrimiento, porque nosotros vamos a empezar prontamente a hablar de un concepto que se llama exceso de presión de poros. ¿Ya? Y el exceso de presión de poros siempre va a querer buscar una manera de disiparlo. Y en ese proceso de disipación se va a generar flujo. ¿Ya? Y eso va a tener consecuencias sobre una masa de suelo y eventualmente sobre las estructuras. ¿Ya? Dedito arriba que estamos todos en la misma página con lo que estamos estudiando. Camila, Daniel, Gonzalo, Jaime, Javiera, Vicente, Marta. ¿Sí? Ya. ¿Profe? Sí. ¿Podría reexplicar lo de las fuerzas? Que no me queda tan claro la diferencia. Ya. Si usted tiene un estado, un medio granular en el que no tiene flujo, su condición va a ser hidrostática. Usted sabe eso de fluido, ¿cierto? Entonces, eso va a ser simplemente el L por el gamma, en términos tensionales, y multiplicado por el área va a ser fuerza. ¿Sí? Ahora, en base a los análisis que hemos estado realizando, ¿cierto? Cuando existe flujo, las expresiones de las fuerzas hidráulicas, las expresiones de las presiones de poro, son diferentes a la hidrostática. En este caso de flujo ascendente, particularmente son mayores. Por lo tanto, ¿sí? Si usted sabe que la fuerza hidrostática está dada por esa expresión que está ahí al centro de la diapositiva, y usted sabe que la fuerza ejercida en el caso de un flujo ascendente está dado por la fuerza que usted ve en la parte superior, ¿ya? El delta es la fuerza de la filtración per se. ¿Me entienden? Porque usted ya tiene una hidrostática basal. Por lo tanto, cualquier fuerza que esté por sobre la hidrostática va a ser un exceso. Y va a ser el exceso provocado por la filtración que está ocurriendo. ¿Se entiende ahí, Javi? Sí, ahora sí. Gracias. Dedito arriba que el resto estamos todos ok con ese concepto. ¿Sí? Y es súper importante porque en general los sistemas lo que van a buscar es volver a su condición hidrostática. ¿Sí? Van a querer volver a su condición hidrostática en general. ¿Ya? Entonces, todos esos casos los vamos a ir viendo en la medida que vayamos avanzando, pero a grandes rasgos esto es. Entonces, comentarios.
nosotros tenemos que las pérdidas energéticas del flujo en los suelos van a estar relacionados a estas diferencias del TH que nosotros observamos. ¿Sí? En los suelos, el flujo descendente implica presiones de poros menores a la hidrostática, que las pérdidas se asumen lineales en el suelo por régimen permanente y régimen laminar. ¿Sí? Esa es la razón. Que en los suelos el flujo ascendente va a implicar presiones de poros mayores a la hidrostática. ¿Sí? Y las fuerzas de filtración se entienden como aquellas que son diferentes a la hidrostática. ¿Sí? Ahí podríamos dejar que en vez de por sobre la hidrostática, simplemente que sean diferentes a la hidrostática. Ahora bien, aquí hay un concepto que no alcanzamos a revisar completamente el día de ayer y que es súper importante. ¿Por qué? Fíjense que nosotros estamos trabajando en un sistema macro para tratar de reproducir de alguna manera lo que ocurre en un sistema que está compuesto por muchos mundos micro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Muchas partículas pequeñas que forman una gran masa granular por la cual atraviesa un flujo. Si nosotros tenemos un permeámetro y nosotros solamente sabemos la cantidad de agua que ingresa por la entrada del permeámetro y somos capaces de medir la cantidad de agua a la salida del permeámetro, nosotros no tenemos idea de qué es lo que sucede adentro. Nosotros solamente estamos viendo el input y el output, pero no sabemos qué es lo que pasa en el detalle adentro. El detalle adentro, la verdad es que es bien caótico. Entonces, aquí en esta simulación, nosotros lo que podemos ver es que una vez que la partícula de agua entra al permeámetro, que nosotros somos capaces de medir esos caudales, la partícula puede ir por este medio granular de cualquier manera. Y no vamos a saber qué es lo que pasa con ella, sino hasta cuando la partícula salga del permeámetro. ¿Ya? Las simulaciones nos permiten ver de que estos escurrimientos son bastante bonitos desde una perspectiva de la física, ¿no? Es difícil entenderlo, es difícil describirlo. Entonces, fíjese que aquí lo que ocurre es que pasan dos cosas. Porque nosotros, mientras hacemos nuestra experiencia en el laboratorio, lo que estamos midiendo es, ok, nosotros sabemos que está entrando tanta agua y sabemos que está saliendo tanta agua porque la estamos midiendo, ¿cierto? Estamos midiendo la masa de agua que sale. En un tiempo determinado, sabemos los caudales, sabemos toda la información que requerimos. Entonces, pero eso ocurre porque nosotros estamos mirando esto, vamos a hacer un minuto. Nosotros estamos mirando esto desde afuera. Nosotros desde afuera decimos, ok, metemos tal cantidad de agua, obtenemos tal cantidad de agua, los escurrimientos están sucediendo de esta manera. Pero eso es desde fuera. Si alguien quiere entrar al medio granular por dentro y se para acá y mira hacia abajo, lo que va a ver es esto, ¿cierto? Donde existen espacios vacíos correspondientes a nuestro índice de vacío, ¿cierto? Con los cuales nosotros calculamos nuestro índice de vacío, y nuestros sólidos, ¿sí? Nuestro índice de vacío va a ser el volumen de vacíos sobre el volumen de sólidos. Por lo tanto, estas dos fases que nosotros vemos acá existen y conforman el total. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Si estas dos personas están conectadas por teléfono, ¿ya? Se están mandando un WhatsApp entre ellas, una le dice a la otra, ¿cierto? La persona que está afuera le dice, yo aquí veo un cierto caudal. La persona que está afuera. Yo veo un cierto caudal porque entramos tal cantidad de agua, sacamos esta cantidad de agua que está escurriendo en esta cantidad de tiempo, por lo tanto el caudal es este. Pero no tengo idea qué es lo que pasa al interior. Yo solamente puedo hablar a partir de un sistema ciego que estoy midiendo, ¿cierto? Porque yo sé solamente lo que entra y lo que sale.
yo sé el área del permeámetro. Por lo tanto, en ese contexto, yo te puedo decir que esto es una velocidad promedio, que es la velocidad de Darcy. ¿Sí? Cuando hablamos de la velocidad de Darcy, no hablamos de la velocidad que ocurre dentro del suelo de manera específica por cada uno de los poros. Es una velocidad media. ¿Sí? Es una velocidad media que de alguna manera refleja lo que pasa al interior. Y esto es por el área total. La persona que está dentro, lo que dice, el caudal que yo veo por dentro es exactamente el mismo. ¿Cierto? Por lo tanto, esto es igual a una velocidad por el área total. Entonces, el tema es el siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que la posición de las personas hace toda la diferencia. ¿Por qué? Porque resulta que la persona que está afuera solamente ve un tubo donde está escurriendo agua. Por lo tanto, para esa persona, la velocidad es nada más que la velocidad de Darcy por el área total. La persona no puede hacer nada más. Solamente tener estas variables, velocidad de Darcy por el área total. Sin embargo, la persona que está por dentro, ella dice, oye, aquí esta velocidad que tú dices, no necesariamente es la que yo estoy midiendo. ¿Sabes por qué? Porque yo me paro en este poro y mido una velocidad que es diferente a la de este poro, diferente a la de este poro, diferente a la de este poro. Eso está avalado por el video que vimos hace unos poquitos minutos. Entonces, también sucede otra cosa, dice la persona que está dentro. Que tú me dices que desde afuera, tú me dices que la velocidad está dada por una velocidad de Darcy que tú estás definiendo, por un área total, pero aquí no hay, yo no veo que el área total sea la que tú me digas, porque aquí yo veo que el agua solamente pasa por los puntos donde hay espacio vacío. Entonces, estrictamente hablando, tu ecuación está bien, porque la velocidad que nosotros, yo estoy midiendo una velocidad, ¿sí?, que todavía no la conozco, por un área que efectivamente tú sabes que es el área de los sólidos más el área de los vacíos. Pero resulta que los sólidos a mí no me aportan al caudal. Yo mirando desde acá adentro, lo que veo es que todo el agua solamente pasa por los vacíos. ¿Cierto? ¿No? Eso es lo que nosotros sabemos. Y es por eso que yo estoy midiendo una velocidad del poro, que ahora la denominamos con P, que es una velocidad del poro que es diferente, y es porque yo estoy viendo solamente la velocidad a través de los espacios vacíos que están por las cuales escurre el agua. Yo tengo una ventaja con respecto a la persona que está afuera, ¿no? Porque la persona que está afuera solamente tiene un área total. No tiene idea de cómo están distribuidas las partículas. Sin embargo, nosotros que estamos adentro, nosotros vemos de que la velocidad no necesariamente es la velocidad que indica Darcy, sino que es una velocidad que depende del tamaño del poro y por donde solamente pasa el agua por los poros. Por lo tanto, yo tengo una velocidad de Darcy por un área total que es igual a la velocidad en el poro por el área de los vacíos. Por lo tanto, mi velocidad en los poros está dado por la velocidad de Darcy por el área total partido por el área de los vacíos. Y esto ocurre en cualquier espacio del permeámetro. Por lo tanto, si nosotros multiplicamos por L esto y esto por L, esto no es nada más que el volumen total y esto no es nada más que el volumen de vacío. Fíjense que la velocidad en el poro está dado por la velocidad de Darcy
por un factor que dice 1, factor de volumen de vacío sobre el volumen total. ¿Qué es eso? Volumen de vacío sobre volumen total. ¿Qué es? ¿Quién se anima a contar su hipótesis? Andrés, Vicente, Gabriel, Valeria, Daniel, Juan, Gonzalo, Jaime, Gabriel, Iván, Marta, Juan Guillermo. Volumen de vacío sobre volumen total. Control 1. Javi. Esto es la porosidad. Por lo tanto, la velocidad del poro está dado por esa expresión en la cual la velocidad del poro, la velocidad interior de las partículas, en el interior, a través de los poros de la muestra de suelo, va a estar dada por la velocidad que nosotros medimos externamente sobre la porosidad del suelo con el cual estemos trabajando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros medimos una velocidad a través de los permeámetros con Darcy, simplemente esa velocidad es una velocidad de descarga, es una velocidad, llamémosle, promedio. Promedio de un medio por el cual no sabemos con detalle lo que está ocurriendo. La velocidad va en la dirección, ¿cierto?, que indica la disminución de las energías, ¿no? Siempre de más a menos energía se producen los flujos. El flujo es de sectores con mayor energía, menos energía, que la velocidad, esa V sub D que nosotros estamos midiendo, ¿sí? ¿Ya? Es la velocidad, es una velocidad macroscópica, que es fácil de medir, porque nosotros podemos hacer los cálculos. Sin embargo, no es la velocidad en los poros de suelo. ¿Ya? En los poros se tiene V sub P, ¿sí? Y es representativa del escurrimiento. Algunas personas le llaman ficticia, ¿ya? Muchas veces se presenta que la velocidad de Darcy es ficticia. Pero no es que sea ficticia, yo no considero que sea ficticia. Es una velocidad que se mide representativa de un sistema que nosotros no podemos ver, pero en el cual podemos obtener información de manera macroscópica. Porque podemos medir la cantidad de agua que entra, podemos medir la cantidad de agua que sale. ¿Ya? Por lo tanto, más que ficticia, pensemos en que es representativa del medio, es una velocidad media del escurrimiento. ¿Ya? Ahora, esta velocidad es ciega, ¿sí?, a si hay variaciones del índice de vacío a lo largo de la muestra, si hay una o dos muestras, o sea, no, nosotros metemos esto al permeámetro y solamente medimos lo que entra, lo que sale, tenemos las áreas y eso es lo que sabemos. ¿Ya? Vamos a empezar a meterle un poquito más de detalle a eso, pero a grandes rasgos eso es lo que pasa. ¿Ya? Entonces, asume que el flujo ocurre a través de la sección entera. Eso también es parte de lo que hemos estado conversando. ¿Sí? Dedito arriba que se entiendan los conceptos que estamos trabajando acá. ¿Sí? Estamos todos en la misma página. Ya, buenísimo. Entonces, si los suelos son complejos y anisótropos, esa es una pregunta que les tengo. ¿Cambian las permeabilidades según la dirección de escurrimiento? ¿Alguien tiene alguna hipótesis de qué es lo que pasaría con los escurrimientos si tenemos flujo horizontal o flujo vertical? ¿Qué es lo que creen que ocurriría? Vayamos al caso más crítico.
o más ilustrativo, mejor dicho. Existen permeabilidades horizontales y verticales. ¿Ya? Eso quiere decir, cuando hablamos de K, hablamos de un KX y hablamos de un KI. ¿Ya? ¿Qué es lo que se observa generalmente? Lo que se observa generalmente, yendo al caso extremo, es que cuando las partículas se depositan, si estas partículas son elongadas, se van a depositar probablemente así. ¿Cierto? Van a estar así. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que los escurrimientos que toman lugar en estos medios granulares, obviamente, a una partícula de agua que está acá con escurrimiento lateral, le va a costar mucho menos irse por ese camino que otra partícula, que en el caso que haya escurrimiento vertical, tenga que atravesar por acá, que se tiene que ir por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, para salir. ¿Sí? Por lo tanto, lo que se observa generalmente es que la permeabilidad, ¿ya? Y esto asumiendo que existe un eje X y un eje Y, generalmente la permeabilidad en X es mayor que la permeabilidad en Y. ¿Ya? Esto es generalmente. Muy importante ese generalmente, porque ustedes pueden tener observaciones que dicen lo contrario. ¿Ya? Se puede dar. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que uno espera? Lo más general. Y lo más general es ver que la permeabilidad vertical, la permeabilidad horizontal, mejor dicho, es mayor que la permeabilidad vertical. Entonces, generalmente, y esto se traduce de manera general, que el KH, ¿sí? El KH es mayor que el KI. ¿Ya? Ahora la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay más suelos? Porque si nosotros vemos el permeámetro, nosotros estamos siendo bien optimistas, ¿no? Vemos estos ejemplos acá, vemos los permeámetros que estábamos viendo en delante, y es bastante optimista, ¿cierto?, pensar de que siempre nos vamos a encontrar con un tipo de suelo. La verdad es que en la naturaleza generalmente nosotros nos vamos a encontrar diferentes tipos de suelo. Nos vamos a encontrar con estratos como nosotros bien lo íbamos viendo, ¿cierto?, al principio de nuestro curso, hace ya 20 clases. ¿Sí? 20 clases atrás. Por lo tanto, en un depósito de suelo puede haber escurrimiento tanto en esta dirección, así como puede haber escurrimiento en esta otra dirección, o puede haber escurrimiento en esta otra dirección, ¿cierto? O también puede irse para allá. El punto es que lo escurre, o puede haber una especie de mix, si usted gusta, ¿no? Obviamente depende de qué es lo que pasa con la permeabilidad horizontal y la permeabilidad vertical. El punto es que, independiente del flujo, estos flujos se pueden dar en diferentes unidades de suelo. ¿Ya? Así como también se pueden dar en diferentes unidades de roca, o se puede dar en una combinación.
Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros podríamos tener un caudal, ¿cierto?, que va en dirección vertical hacia arriba, que va saliendo hacia la superficie, o que podría también ir hacia abajo, donde fíjense qué es lo que ocurre. Cuando tenemos una estratificación, ¿ya?, y existe flujo yendo desde abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, lo que ocurre es que en este contexto, cada unidad de suelo lo que hace es que actúa como una valla, por así decirlo, así como usted cuando corre una carrera con vallas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Cada valla representa un nivel energético que usted debe pasar para llegar a la otra barrera, ¿no? Por lo tanto, fíjese que si usted tiene un escurrimiento vertical, ¿sí?, en donde el suelo va cruzando estos estratos de esta manera, ahí usted en el fondo tiene un sistema en serie. Usted tiene un sistema en serie. Y si usted entiende que por cada valla es equivalente a una barrera energética que tiene que atravesar, en el fondo, por cada suelo que vaya en este escurrimiento vertical cruzando transversalmente el suelo, usted va a presentar que cada suelo le va a representar una variación de altura. Cada vez que usted atraviese de un suelo hacia otro, usted va a tener una variación de altura. Pero que la variación total de alturas entre el primer estrato de suelo que usted atravesó y el último, ¿ya?, usted va a tener que la altura total que usted perdió, la altura total que usted perdió, va a estar dada, el delta H total va a estar dada por la sumatoria de los delta HI por cada uno de los suelos que tuvo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto es muy equivalente a lo que uno hacía en electromagnetismo cuando estudiaba circuitos, ¿no? Donde usted tiene, así como tiene circuitos en serie y en paralelo, los suelos con respecto a lo que es el flujo de agua también se pueden comportar en serie o en paralelo. En este caso, usted tiene que el flujo que acá ocurre es en serie. Cada unidad de suelo va a inducir una pérdida energética delta H. Y el delta H total en ese sistema de suelo va a estar dado por la suma de las pérdidas energéticas de cada uno de los elementos de suelo presentes en este estrato con el cual usted está trabajando. ¿Ya? Por otro lado, si usted tiene que el escurrimiento es, en este caso, es horizontal, usted lo que va a tener es que acá, por ejemplo, usted tiene que, esto es equivalente a la carrera, pero ahora sin vallas. Van todos los corredores por carriles diferentes, sin ningún obstáculo, ¿cierto? Por lo tanto, en ese contexto, y haciendo la analogía con lo que son los circuitos eléctricos, van en paralelo. Por lo tanto, este es un sistema en paralelo. Acá. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Usted lo que tiene acá es que para todas las unidades de suelo que usted tiene acá, tienen la misma pérdida energética. Sin embargo, los caudales van a sumar el caudal total que usted mide a la salida de este sistema.
¿Ya? Por lo tanto, fíjese acá, en este sistema, que es un sistema en serie, tenemos que la suma de las pérdidas por cada uno de los suelos, ¿sí?, le da la pérdida total, y el caudal es constante, el caudal es el mismo para todos, ¿cierto? Tiene que haber continuidad de flujo. Sin embargo, acá, la pérdida es la misma para todos, ¿cierto? Y el caudal, por cada uno de los elementos de suelo por el cual está atravesando el agua, la suma de los caudales le da lo que es el caudal total. ¿Sí? Por lo tanto, para la configuración en serie, ¿qué es lo que tenemos que imponer? Para la configuración en serie, nosotros sabemos que velocidad es igual a K por I. ¿Cierto? Nosotros sabemos eso. Esto es K por delta H partido por L. Nosotros sabemos la definición de gradiente. ¿Sí? Por lo tanto, fíjese, ¿qué es lo que pasa? Que la velocidad es K por I, ¿cierto? Siendo K la velocidad del suelo, del suelo N, el delta H que se induce y el Ln que existe, ¿no? Siendo el L, eso siendo los diferentes L. Se va a producir un delta H y cada delta H está asociado también al estrato, a la longitud del estrato. ¿Sí? Entonces ustedes tienen esa condición, B igual K por I. Y por otra, ustedes tienen continuidad de flujo. ¿Sí? Ustedes tienen continuidad de flujo. Por lo tanto, el K por I, ¿cierto? El K por I, perdón. Ustedes tienen que el K sub n delta H n sobre el Ln es igual al K sub m por delta H m partido por L m, ¿cierto? Y por otra parte, ustedes saben que el delta H total es igual a la sumatoria de todos los delta H desde I igual 1 hasta el número de estratos. Si ustedes hacen todas esas, si ustedes toman todos estos supuestos, ¿sí?, ustedes lo que pueden hacer es llegar a un K equivalente. ¿Cierto? Porque ustedes tienen esta condición de acá, ¿cierto? Ustedes saben esto y saben esto. Por lo tanto, si ustedes hacen toda la matemática, ustedes conectan todos estos puntos y además usted sabe que esto como sistema total, usted sabe que esto es igual a un K por I, un K equivalente por un I total, ¿cierto? Ustedes lo que pueden hacer es llegar a una expresión para el K equivalente. ¿Ya? Mi sugerencia, hágalo. ¿Ya? Hágalo. Es bien directo, con todo lo que se está presentando acá, le va a salir bastante directo. ¿Ya? Para la configuración en paralelo, nosotros aquí vamos a tener que la velocidad es K por I, ¿cierto? También sabemos que Q es igual a K por I por A, ¿no? El caudal. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted sabe que el caudal total, ¿sí?, está dado por la sumatoria de I igual 1 hasta N de todos los caudales. ¿Sí? Y por otra parte, usted sabe que el delta H total es igual al delta HI igual al delta HJ, así, hasta el delta HN. Por otra parte,
usted sabe que la velocidad de su sistema está dado por un K equivalente por el I total. Por lo tanto, si usted tiene una configuración en paralelo y tiene una configuración en serie, en ambos casos usted puede obtener un K equivalente del sistema, ¿ya? Un K equivalente del sistema. Y el K equivalente del sistema, obviamente es diferente si el sistema es en paralelo o es en serie, ¿ya? Yo aquí le he entregado toda la información que ustedes requieren para deducir esas expresiones, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los comentarios? Podemos ver estas expresiones más en detalle en la siguiente sesión, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los comentarios que tenemos? Que los permeámetros en serie, fíjense, ustedes lo que van a imponer es continuidad de masa, van a imponer que el caudal se mantiene, que cada suelo induce una pérdida de energía diferente en cada estrato y que la pérdida total del sistema es la suma de las pérdidas individuales por cada uno de los estratos. Sin embargo, en paralelo, ustedes lo que van a tener es que aquí hay una situación donde existen canales preferenciales. ¿Qué es lo que pasa en paralelo? Que el agua simplemente se va por donde le cuesta menos irse, ¿sí? Entonces, el agua se va a ir por donde encuentra menos resistencias y la suma de los caudales por cada unidad de suelo es el caudal total. El gradiente hidráulico es el mismo para todos los estratos, ¿sí? Y la pérdida de energía es la misma para todos, ¿sí? Entonces, esto es sumamente importante lo que estamos conversando, lo van a estudiar con Marcelo, ¿sí? con algunos ejercicios para que puedan hacer algunas prácticas, ¿sí? Con respecto a esta materia. Algunos alcances sobre permeabilidad van en la misma línea de lo que hemos venido conversando, ¿ya? Y que tiene que ver con órdenes de magnitud. Las órdenes de magnitud, ¿cierto? Y acá presentamos otra tabla. Habíamos presentado tablas de metros por segundo. También se utiliza mucho el saberlas en centímetros por segundo, ¿ya? Grava 100 centímetros por segundo, 1 metro por segundo, ¿sí? Pero también puede ser 1 centímetro por segundo, ¿sí? También depende del contenido fino. Depende de muchos aspectos, pero en general las gravas tienen permeabilidad muy alta, ¿sí? Una arena gruesa, una arena fina, un limo y finalmente una arcilla. Y como ustedes pueden ver, fíjense que los valores, los órdenes de magnitud son significativos. Por ejemplo, entre lo que es una grava limpia y una arena limpia, estamos pensando de hasta 2 órdenes de magnitud, ¿cierto? 100 veces de diferencia. Imagínense el número, la diferencia que existe entre esos dos, por ejemplo, entre una arena fina y una arcilla. Estamos hablando de varios órdenes de magnitud. Eso es sumamente importante porque generalmente cuando entre dos suelos que están interactuando, ¿ya? A través de un flujo, existen diferencias de permeabilidad de 2 órdenes de magnitud, generalmente la pérdida se produce casi completa en el suelo que tiene la menor permeabilidad, ¿ya? Pero eso es cuando existen 2 o más órdenes de magnitud, ¿ya? Sumamente importante, sobre todo desde una perspectiva de diseño, ¿ya? Entonces, ¿afecta la inclinación? Nosotros tenemos que el gradiente es delta H partido por delta L, ¿sí? Entonces, la verdad es que el delta H refiere a estas diferencias que están acá. Y el delta L refiere, fíjese, acá este L es en la dirección horizontal, pero usted lo que necesita, y aquí es por eso que hago importante que remarquemos esto de manera muy específica. Este delta L es el camino que recorre el agua. ¿Ya? El camino que recorre el agua. Por lo tanto, el delta L en esta configuración está dado por este largo que está ahí. ¿Ya?
súper importante. Ese es el delta L en este caso. ¿Ya? Entonces, si los suelos están formados por partículas y estas presentan un tamaño, ¿ya? Aquí estamos hablando de algo muy importante. Fíjense que estamos hablando de un medio poroso, partículas, vacíos. Por lo tanto, si los suelos están formados por partículas y estas presentan un tamaño, y por lo tanto el tamaño del poro se relaciona con el tamaño de la partícula, que eso lo hemos visto de manera detallada durante este semestre, debiera existir una relación entre la distribución granulométrica y la permeabilidad. Y esto efectivamente pasa, y se han hecho correlaciones sobre esto, ¿ya? Y estas correlaciones son empíricas. Principalmente hay dos, o sea, hay varias la verdad, pero podemos ver dos por ahora. Una es la permeabilidad y la granulometría entendida por Hassen, que dice Hassen que simplemente la permeabilidad está dada por un coeficiente C por el de 10 de la muestra al cuadrado. Obviamente usted tiene que hacer la granulometría. Sin embargo, esto tiene una letra chica importante, ¿ya? Hassen cada vez es menos utilizado, ¿ya? Los valores de C varían entre 1 y 1,5, el diámetro de 10 se expresa en milímetros, y la ecuación es válida para arenas limpias, uniformes y homogéneas, ¿ya? Generalmente se utiliza mucho Hassen para lo que es filtros, pero filtros controlados, en los cuales usted tiene acceso a controlar la granulometría del material con el cual usted va a trabajar esto, ¿sí? Muchos de estos conceptos son los que se ocupan para lo que es remediación de agua, cuando usted tiene que filtrar agua para limpiarla. ¿Qué es lo que hace usted? Controlar la granulometría, ¿sí? Controlar la granulometría y obviamente también muchas veces la química, ¿ya? Ahora, fíjense la letra chica, importantísimo. Ahí dice al final, basta un pequeño porcentaje de finos para que esta ecuación pierda validez, ¿ya? Importante tener eso presente. Una ecuación que se utiliza mucho hoy en día es la de Cosseni-Karman, que sufrió una propuesta interesante a partir de Carrier el año 2003, donde él lo que hace es que, o todos ellos, ¿sí? Esta expresión considera, y es súper importante esta expresión, porque considera, fíjese, el parámetro del índice de vacío. Al considerar el tamaño, el parámetro del índice de vacío, lo que está tomando de alguna manera es considerar el tamaño del poro, ¿ya? Considerar la naturaleza granular del suelo, ¿ya? Y los valores de SF varían entre 6 y 8 según la angularidad de las partículas, ¿ya? Ahí ustedes se toman valores representativos, ¿ya? Y fíjese que esta expresión lo que hace es que simplemente toma las fracciones de suelo que quedan entre dos diámetros seguidos de la granulometría con la cual usted trabajó. ¿Ya? Por lo tanto, considera la variación granulométrica de la muestra, así como también considera la naturaleza granular del suelo al utilizar el índice de vacío. ¿Ya? Y lo multiplica por, esta es una constante que sale de las experimentaciones con las cuales se han trabajado. ¿Ya? Creo que este es un muy buen punto para terminar la sesión, salvo que hayan dudas, consultas con respecto a lo que estamos viendo el día de hoy. Me despido, que estén muy bien, cuídense y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Chao, chao.